En la costa de Veracruz, a mediados de los años 90, comenzaron a circular historias que pocos se atrevían a repetir en voz alta. Eran relatos fragmentados, recogidos en los mercados, en las cantinas y en las páginas olvidadas de periódicos locales. Todos hablaban de una mujer extraña, vestida siempre de negro, que aparecía en las playas más solitarias durante noches de tormenta. Su presencia era tan inquietante que los pescadores preferían no mirarla directamente, convencidos de que un cruce de ojos podía traer desgracia. La describían como una figura alta, con el rostro cubierto por un velo y las manos manchadas de barro oscuro o de sangre seca. Nadie sabía de dónde había llegado, ni cómo podía moverse entre los pueblos costeros sin que nadie la viera de día. Lo único cierto era que, en cada temporada de lluvias, los rumores crecían. Barcos que nunca regresaban, animales con marcas extrañas, e incluso personas desaparecidas sin dejar rastro, como si el mar se los hubiera tragado junto a su secreto. Los ancianos la llamaban la bruja de Veracruz. Decían que practicaba una forma prohibida de santería, traída del Caribe, una mezcla peligrosa de ritos marinos y pactos con fuerzas que habitaban más allá de las olas. Testigos afirmaban que, en medio de la tormenta, encendía velas que no se apagaban y dibujaba símbolos de sangre en la arena mojada. Lanzaba objetos al mar mientras murmuraba palabras imposibles de comprender, que parecían viajar con el viento. Algunos periódicos insinuaban un caso criminal disfrazado de superstición, rituales clandestinos, tráfico de personas, narcotráfico. Pero nunca hubo detenidos, ni cuerpos recuperados, ni explicaciones oficiales. Todo se enterró en archivos olvidados. Para quienes crecieron en esos pueblos, la historia sigue viva. Es una advertencia que aún se repite en voz baja. Si ves luces en la playa durante la tormenta, no te acerques. No es fiesta, no es celebración, es ella, llamando a lo que no debe despertar. En el verano de 1993, la costa de Veracruz parecía atrapada en una calma engañosa. Las tardes terminaban con cielos anaranjados y el sonido de las olas golpeando los muelles de madera, pero cuando caía la noche, todo cambiaba. El viento adquiría un tono grave, como un lamento, y los pescadores aseguraban que llevaba consigo susurros que no eran del mar ni de los árboles. Decían que esos murmullos provenían de la playa desierta, donde una mujer cubierta con un velo oscuro se movía alrededor de un fuego encendido en plena tormenta. Unos pensaban que eran rezos, otros maldiciones, y los más viejos insistían en que eran cantos en lenguas olvidadas. Lo cierto es que quienes escuchaban aquel murmullo sentían un frío extraño en la espalda. Una de las primeras personas en hablar fue don Evaristo, un pescador de 60 años que vivía en un caserío cercano a la laguna de Mandinga. Era un hombre respetado y nada supersticioso. En agosto de 1993, relató que había visto a la misteriosa mujer de pie frente al mar, con los brazos extendidos y un cráneo animal cubierto de velas que no se apagaban bajo la lluvia. Recordaba que, mientras la observaba, una ráfaga repentina volcó su lancha y casi lo arrastró hacia las rocas. Sobrevivió, pero nunca volvió a salir solo al mar después del anochecer. Semanas después, una familia que viajaba desde Xalapa aseguró haberse detenido en la carretera costera cuando una figura apareció en medio del camino. La describieron como una mujer alta, cubierta de ropas empapadas, que portaba un bastón adornado con huesos. Al intentar avanzar, el motor del auto se apagó misteriosamente. Dentro del vehículo los niños lloraban, mientras la figura permanecía inmóvil observándolos. Tras varios minutos, desapareció en la oscuridad sin dejar huella. A mediados de los 90, Veracruz sufría tensiones económicas y violencia creciente. Muchos pensaban que las desapariciones podían explicarse como crímenes, pero los testigos hablaban de símbolos trazados en la arena con sangre, de ofrendas marinas en espiral y de luces bajo el agua como si alguien encendiera antorchas en el fondo del océano. Un joven reportero, Guillermo Landa, decidió investigar. Recorrió pueblos, entrevistó a ancianos y revisó registros de desapariciones en archivos municipales. Descubrió coincidencias inquietantes. Personas desaparecidas en noches de tormenta, siempre cerca de playas solitarias. Los testimonios repetían imágenes de velas encendidas y cantos graves. Guillermo publicó un artículo titulado «Los ritos ocultos del litoral veracruzano»,
La nota generó polémica, miedo y también un eco inesperado en los pueblos. Algunas familias exigieron silencio, pero otras aprovecharon para revelar lo que habían callado. Cartas anónimas llegaron, describiendo encuentros con la bruja y rituales en chozas abandonadas. Incluso aparecieron fotografías borrosas con siluetas frente a hogueras. Guillermo empezó a recibir llamadas nocturnas de gente que decía tener pruebas más fuertes. Mientras tanto, los ancianos afirmaban que la bruja descendía de una tradición prohibida, una mezcla de santería caribeña y rituales totonacas, transmitida de generación en generación. El precio del pacto con los espíritus del mar era alto: sangre, silencio y soledad perpetua. Decían que cada heredera debía sostener el vínculo a cualquier costo. En diciembre de 1994 ocurrió el hecho que selló la leyenda. Una tormenta azotaba Chachalacas cuando varios pescadores aseguraron ver una hoguera encendida en la playa. A pesar de la lluvia torrencial, las llamas no se apagaban y alrededor brillaban símbolos grabados en la arena. Entre relámpagos, la bruja danzaba con movimientos ceremoniales. Uno de los hombres intentó acercarse, pero una ola gigantesca lo derribó. Horas después, apareció muerto, con marcas extrañas en el pecho como talladas por cuchillos. Desde entonces, nadie volvió a dudar. Veracruz había quedado marcado por una presencia imposible de explicar. El miedo se transformó en un silencio colectivo. La publicación del artículo de Guillermo Landa no solo despertó curiosidad, también atrajo amenazas veladas. En la redacción comenzaron a llegar sobres sin remitente, recortes tachados con tinta roja, fotografías borrosas de playas nocturnas. Lejos de intimidarse, Guillermo se sintió aún más motivado. Creía que estaba a punto de descubrir algo que podía marcar su carrera para siempre. Decidido a ir más allá, visitó comunidades apartadas donde las carreteras se volvían senderos de tierra y los relatos circulaban de boca en boca. Allí conoció a doña Ramira, una mujer de casi 80 años que le habló de la bruja como de una presencia real, no como mito. Contó que de joven había visto a otra mujer idéntica realizar rituales décadas atrás. No es una sola, siempre regresan cuando la tormenta lo pide. Ese testimonio obsesionó a Guillermo. Empezó a comparar fechas de tormentas con desapariciones y encontró patrones imposibles de ignorar. Incluso halló recortes de los años 60 que hablaban de pescadores tragados por el mar. Era como si el océano reclamara vidas a cambio de algo, pero no todos estaban dispuestos a hablar. En varias casas lo echaron apenas mencionaba el tema. Algunos ancianos decían que investigarlo era invocar desgracia. En las tabernas lo amenazaban con golpes si seguía preguntando. Era un miedo colectivo, un pacto de silencio tejido durante generaciones. Una noche de noviembre, al regresar por carretera, Guillermo vio a lo lejos una figura detenida en el arcén, bajo relámpagos que iluminaban la tormenta. Al pasar, notó que llevaba un rebozo oscuro y sostenía un objeto brillante. El motor del coche se apagó por segundos antes de encenderse solo. Al día siguiente contó lo ocurrido a su editor, quien le pidió abandonar la investigación. «Estás jugando con fuego, Guillermo», pero él no cedió. Convocó a un fotógrafo para acompañarlo en una expedición nocturna, aunque los lugareños se negaban a participar por miedo. Mientras tanto, crecían rumores en los pueblos. Luces bajo el agua como si una ciudad sumergida respirara. Tambores lejanos en medio de la tormenta. Animales domésticos aparecían desangrados en la orilla, rodeados de marcas circulares. Para la gente era claro, los rituales de la bruja se intensificaban. A finales de 1994, Guillermo recibió una advertencia. Un sobre anónimo con una fotografía en blanco y negro de la playa de Chachalacas. En la imagen se distinguía una figura femenina idéntica a la que él había descrito. En el reverso, una frase escrita con tinta temblorosa. «No sigas. Ella nunca muere». Aquellas palabras lo dejaron helado. Por primera vez, Guillermo dudó si su búsqueda era valentía o condena. Con la llegada de 1995, los rumores dejaron de ser simples anécdotas y se convirtieron en advertencias repetidas con seriedad. Los pescadores más viejos afirmaban que el mar estaba inquieto, que en ciertas noches parecía latir como un corazón gigantesco. Algunos hablaban de luces rojas sobre las olas.
otros de un canto grave que se mezclaba con el viento. La costa comenzó a vaciarse. Para Guillermo, ese clima de miedo no era un obstáculo, sino la confirmación de que debía seguir adelante con su investigación. Convenció a su amigo fotógrafo para organizar una expedición nocturna. Prepararon cámaras, grabadoras y provisiones para varias noches. Un pescador les advirtió: «Si ella quiere que la veas, te dejará verla. Pero recuerda que verla nunca es gratis». La primera noche fue insoportable. El viento levantaba cortinas de arena y la lluvia empapaba sus ropas hasta volverlas pesadas. El cansancio comenzaba a vencerlos cuando un olor extraño impregnó el aire, metálico, acre, semejante a sangre fresca con humo. Entonces apareció una figura femenina avanzando lentamente hacia la orilla, envuelta en telas oscuras y cargando un bulto pesado. La mujer se detuvo y comenzó a preparar lo que solo podía describirse como un ritual. Colocó el bulto y sacó un cuenco oscuro. Con el líquido trazó símbolos en la arena, figuras que brillaban bajo cada relámpago. El fotógrafo intentó disparar, pero la cámara fallaba. Guillermo observaba cómo la bruja encendía velas que no se apagaban y cantaba en una lengua irreconocible, gutural y primitiva. El mar respondió. Las olas pequeñas se movían al ritmo del canto, y destellos extraños aparecieron bajo la superficie del agua. El aire vibraba con energía. El bulto reveló un cabrito recién sacrificado cuya sangre se mezclaba con los símbolos trazados. La bruja levantó los brazos y lanzó un grito desgarrador. El trueno respondió de inmediato, como si el cielo obedeciera a su voz. El cuerpo del animal comenzó a hundirse en la arena, tragado por una fuerza invisible. Las velas crecieron iluminando su rostro. En un relámpago parecía joven, en otro anciana y cadavérica. Era como si el tiempo no tuviera dominio sobre ella. Sus ojos brillaban como brasas, y sombras reptaban sobre su piel como si fueran entidades vivas. El fotógrafo apenas logró rezar. El ritual se prolongó más de 1 hora. A veces, se escuchaba un coro espectral que parecía surgir del océano para acompañarla. La tormenta rugía con violencia creciente. Finalmente, la bruja apagó las velas, recogió los restos y se desvaneció en la oscuridad. El mar se calmó de inmediato. Solo quedaron los símbolos brillando en la arena, como carbones encendidos que tardaban en apagarse. Guillermo y su amigo huyeron a la camioneta. Revisaron los equipos con desesperación, pero todo estaba en blanco, como borrado por la realidad. Esa noche Guillermo escribió en su cuaderno: «Lo vimos, pero no tenemos pruebas. Quizás nunca debamos tenerlas». En los días siguientes, pescadores hablaron de cantos en la tormenta, animales sacrificados y símbolos que brillaban en la arena mojada. Lo más inquietante era la certeza de que la bruja sabía que Guillermo estaba allí y había permitido que la observara a propósito. La mañana siguiente al ritual, Guillermo despertó con la sensación de haber soñado algo que no le pertenecía. El salitre aún le ardía en la garganta, y cada vez que cerraba los ojos, veía el resplandor de aquellas velas imposibles. Decidió que, si quería conservar la cordura, debía ordenar los hechos como periodista. Listas, fechas, lugares, testigos. Cuando llegó a la redacción, encontró un sobre anónimo con el mensaje que ya conocía: «Ella nunca muere». Comenzó por la vía académica. Contactó al profesor Cárdenas, antropólogo especializado en religiosidades populares. Se reunieron en una cafetería del centro, y Guillermo llevó un mapa con marcas rojas sobre playas, tormentas y desapariciones. El académico dijo que los patrones recordaban ciclos rituales de renovación, donde el mar era visto como una entidad con apetito. Explicó que ciertos ritos afrocubanos se habían mezclado con prácticas totonacas, generando ceremonias oscuras y difíciles de rastrear. Más tarde, Guillermo consultó a una etnolingüista. Le reprodujo de memoria el canto que había sentido en el ritual. Ella no reconoció palabras exactas, pero confirmó que la estructura correspondía a fórmulas de invocación antiguas. Dijo que, aunque no entendiera la lengua, el cuerpo respondía al pulso. El canto estaba hecho para que algo respondiera. Mientras tanto, los rumores crecían. Hablaban de una ciudad sumergida que respiraba bajo las tormentas frente a la costa. Algunos pescadores decían ver muros invisibles delineados por relámpagos. Otros hablaban de luces que subían desde el fondo. Guillermo revisó cartas de navegación y notas de arqueología marítima, pero nada explicaba esas luces insistentes. Entonces apareció un nuevo testigo.
Mateo Gámez, marinero que dijo haber sobrevivido a un naufragio sin ola que lo volteara. Contó que su embarcación dejó de responder a los mandos. No era viento, era como si algo nos sujetara desde abajo. Mientras nadaba distinguió una claridad rojiza en el fondo, lo suficiente para mostrar escalones en la oscuridad líquida. Juró haber escuchado voces que no eran humanas. Al llegar a la orilla, encontró marcas en espiral y restos de cera en la arena. Guillermo contrastó el caso con el profesor Cárdenas, quien habló de rituales de inversión. Si la comunidad no entrega, el mar cobra. Le mostró dibujos de espirales y triángulos asociados a puertas simbólicas. Si alguien las activa, la gente siente que algo abre. Antes de cerrar la jornada, Guillermo buscó al párroco de una iglesia cercana, que admitió haber sentido un peso anormal frente al mar. El rezo no fluía, rebotaba, explicó el sacerdote. Mostró velas torcidas por un fuego imposible de atribuir al viento. De regreso a casa, Guillermo encontró otro sobre sin remitente. Adentro, una foto nocturna de la playa iluminada por un relámpago. En el reverso, una frase escrita con tinta temblorosa. La próxima tormenta no perdona. Los días posteriores al encuentro con el marinero Gámez estuvieron marcados por silencio en la redacción. Guillermo apenas dormía, repasando las notas, las fotos veladas y la advertencia. La próxima tormenta no perdona. El fotógrafo mostraba agotamiento, pero aceptó acompañarlo una vez más. Prepararon linternas nuevas y una cámara de video. Eligieron la tormenta más fuerte de la temporada. Para muchos era señal de resguardo. Para ellos, la oportunidad perfecta. Llegaron a Chachalacas al anochecer, se ocultaron tras una duna y esperaron bajo ráfagas de viento y lluvia constante. No pasaron 20 minutos antes de que el olor metálico impregnara el aire. Había comenzado. La silueta de la bruja emergió. Arrastraba 2 bultos atados y dibujó un círculo amplio reforzado con símbolos triangulares. Se arrodilló y el canto comenzó más grave que nunca. La playa entera parecía temblar con cada vibración. El mar reaccionó con furia. Bajo la superficie, luces rojizas y verdosas surgieron como si una ciudad despertara en el fondo. La bruja abrió los bultos, cabras sacrificadas cuyas vísceras colocó en los triángulos. Luego lanzó un grito desgarrador. Un rayo cayó cerca de la duna. La cámara de video se apagó y el fotógrafo fue lanzado contra la arena, herido en la frente. Guillermo lo resguardó como pudo, mientras la playa seguía transformándose. El agua se retiraba, como absorbida desde abajo. El ritual alcanzó su clímax. Una ola inmensa se levantó, suspendida como un muro líquido que respiraba. Dentro de la ola se veían sombras enormes, columnas, escaleras y figuras reptando. La bruja parecía controlar todo. Giró lentamente la cabeza hacia las dunas. Por un instante, Guillermo sintió que lo miraba directamente. La mirada lo inmovilizó. De pronto, la bruja apagó las velas y el muro de agua colapsó con estruendo. La tormenta se calmó al instante. En la arena quedaron restos de vísceras y símbolos borrados por la lluvia. Guillermo cargó al fotógrafo y corrió hasta la camioneta. Los relojes del tablero marcaban una hora imposible. En la clínica, Guillermo descubrió que nada se había grabado. Las cintas estaban vacías, los rollos velados, la cámara quemada. Solo quedaban sus notas y la herida de su amigo como pruebas. La bruja no solo permitió que observaran, los había señalado. El mensaje era claro: la próxima tormenta no perdona. Guillermo entendió que ya no podía huir de esa historia. En el hospital, Guillermo velaba a su amigo fotógrafo, aún convaleciente tras la tormenta. El hombre murmuraba frases incoherentes sobre luces y ciudades sumergidas, atormentado por pesadillas. Días después, un sobre llegó a su departamento con un mensaje: la deuda aún no está pagada. Guillermo entendió que el aviso era personal. Decidió regresar solo a Chachalacas, aún sabiendo el riesgo. Llegó al anochecer. El cielo se cerraba con nubes negras. El mar rugía con un compás que parecía ritual. La bruja apareció, erguida, sosteniendo un bastón rematado con un cráneo animal. Él ya no se escondió. El canto comenzó bajo, luego se transformó en un rugido. El mar respondió levantando muros líquidos suspendidos. Tras las olas, Guillermo creyó ver estructuras colosales, arcos, torres y escaleras iluminadas por los relámpagos.
La bruja clavó el bastón en la arena y símbolos ardientes se dibujaron solos, como trazados por manos invisibles. Guillermo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies y voces múltiples lo llamaban por su nombre. La mujer se acercó. Su rostro alternaba juventud y decrepitud. Extendió una mano hacia su pecho. Guillermo sintió que se ahogaba. Logró encender su grabadora, rompiendo por un instante el canto de la bruja. Furiosa, ella levantó el bastón. Una ola gigantesca se elevó, mostrando sombras de una ciudad sumergida. Guillermo corrió hacia la duna con la grabadora en la mano. La ola cayó con estruendo sobre la playa. A la mañana siguiente, la camioneta estaba intacta, pero no había rastro de Guillermo en ninguna parte. Días después, llegó al periódico una grabadora chamuscada, con minutos de audio distorsionado. Entre la estática se escuchaba una frase clara. Lo vimos, y ella sabía que la mirábamos. Nadie volvió a saber de él, pero en Veracruz aún dicen que, en cada tormenta, la bruja camina esperando testigos. Hoy, casi 3 décadas después, la historia de la bruja de Veracruz sigue dividiendo opiniones. Para algunos es solo una leyenda marinera nacida del miedo colectivo y las tormentas del Golfo. Para otros es un episodio real oculto bajo capas de silencio y documentos desaparecidos. El caso de Guillermo nunca fue resuelto. Su desaparición jamás se investigó de manera oficial. Se dice que sus notas fueron retiradas del archivo del periódico y que la grabadora aún existe. Hoy permanece guardada, en un cajón que nadie se atreve a abrir, como un secreto condenado. La playa de Chachalacas, escenario de los rituales, ahora recibe turistas y pescadores sin temor aparente. Pero los más viejos del puerto callan o cambian de tema cuando se menciona la tormenta. Algunos se persignan. Otros aseguran que aún se ven luces que no pertenecen a barcos ni faros. El mar cobra lo que se le debe, repiten, como una herencia maldita transmitida de generación en generación. Cada temporal en Veracruz reactiva los rumores, y algunos afirman ver a una mujer caminando en la orilla, vestida de negro, erguida contra el viento, con un bastón que apunta hacia el horizonte. Nadie ha podido registrarla en cámaras. Quienes lo intentan dicen que los equipos fallan sin explicación. La bruja nunca muere, insisten los pescadores, porque no pertenece al tiempo de los hombres. Cada tormenta es una invitación, un recordatorio de que hay misterios que prefieren seguir ocultos. Allí, en la arena mojada, esperan a que alguien, una vez más, se atreva a mirar.